Arrancamos con los aspectos generales de la anticoncepción. ¿Qué cosa hay que hablar de los aspectos generales de la anticoncepción? Entonces, lo primero que deben saber es que los anticonceptivos están enmarcados dentro de los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos fundamentales, ¿ya? Entonces, acá sí me pongo un poco político, ¿ya? Denme solamente unos minutos para tratar de ponerles a ustedes en contexto sobre esto, ¿ya? Entonces, los derechos sexuales y reproductivos se refieren básicamente al reconocimiento, que los derechos son reconocimientos sociales hacia las personas, el reconocimiento de que todos los humanos tenemos el derecho de decidir por voluntad propia, no porque nos dice papá Estado, ni porque nos dice papá Iglesia, ¿no? Tenemos la voluntad de decidir cuántos hijos vamos a tener y cuál es el intervalo de hijos o espacio entre hijos que vamos a tener, ¿ya? Es tu derecho. Entonces, por eso siempre les digo en son de broma, cuando tú vas, sobre todo las chicas, ¿no? Vas a tu reunión y están todas las señoras ahí, tus tías, tus abuelas, tus tías abuelas. Te apareces feliz y te premian, ay hijita, médico, ya es médico, mi hijita, qué lindo, qué orgullo para la familia. Entonces, la mitad de tu almuerzo te felicitan porque eres médico. Pero luego la mitad del almuerzo viene la tía veneno y te dice, y mamita, ¿para cuándo? ¿Para cuándo el bebé? ¿No? Entonces ya la tía te tira la punza. Bueno, al menos a los que son de una generación, los mayores de 25 años puede que me entiendan. Ya los menores de 25 no. Entonces ahí siempre la tía punza y como que te queda ahí y dices, tía, es que mira, que no, y como que te palteas. Entonces ahí les digo, recuérdenle a su tía que es su derecho decidir cuándo se van a reproducir y con qué espacio y con cuántos hijos. Esa pregunta que te hace tu tía, ¿y para cuándo el hijo? Es tan igual de absurda como que alguien te pregunte, oye, ¿por qué tienes nombre? ¿No? ¿Por qué tienes nombre? O sea, ¿quién te ha dado el derecho de tener nombre? Porque tengo que llamarme algo, pues, ¿no? Igual, que te pregunten cuándo vas a tener hijos, es así de absurdo. Voy a tener hijos cuando me dé la gana, o sea, no se debería preguntar. Pero este es un tema, pues, histórico y todo, y estos derechos sexuales se han ido ganando con el paso del tiempo, ¿ya? Ahora, obviamente, este derecho sexual reproductivo va a avanzar un poco más y se llega al problema del aborto, ¿no? Porque dentro de la anticoncepción existen técnicas, por ejemplo, los anticonceptivos orales de emergencia, los dispositivos intrauterinos de alta carga, que se ha creído un tiempo que interrumpían la implantación, lo cual ya está demostrado que no, y por eso no se querían dar. Ahora ya se dan, pero a veces lo quitan, pero a veces lo dan, y está en una pelea política por si dar o no dar anticonceptivos de emergencia. Que es abortivo, que no es abortivo, no es abortivo. ¿Ya? Por eso la mayoría de países, incluso los conservadores como el nuestro, lo dan. ¿Ya? Pero ahí ya viene otro tema, ya vas colisionando con el concepto de aborto voluntario, se llama interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces ahí sí ya estamos en un momento en el que ni siquiera países grandes como Estados Unidos están claros respecto a ese punto, ¿ya? O sea, hace poco la Corte Superior de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos ha tirado para atrás un derecho de aborto federal. Ya acá también siempre les quiero explicar, porque mucha gente no sabe, la Corte Suprema ha retirado el derecho federal de aborto, o sea, de que tú puedes ir a abortar en cualquier lugar de Estados Unidos. No ha revocado el derecho de cada estado, estatal. O sea, tú te vas a California y abortas tranquila, no pasa nada, te hacen fiesta todavía. Pero te vas de repente a Utah o a Florida o a un estado más conservador y te puedes ir presa. Entonces es un tema de los estados. Lo que la Corte Suprema ha hecho ha sido, le ha quitado la potestad federal a que te obliguen en cualquier estado a proveer servicios gratuitos de aborto. Entonces ahí ya tocamos una vena, pues, ¿no? Ya es un tema difícil, el tema del aborto, ¿no? Es un tema muy personal para las chicas, lo entiendo perfectamente, pero es un tema también muy importante, los derechos humanos, porque es otra persona.
es otra vida. No, que es parte mía. Sí, pues, pero algún día va a ser independiente. Entonces la vida es un continuo, ¿no? Para tal caso también los niños serían propiedad de sus padres o de sus cuidadores, pues, ¿no? ¿Cuál es el límite? No, mi placenta, si mi placenta no vive. Sí, yo sé, pero ya hay estudios donde se puede al cigoto, han hecho estudios con embriones de rata, que los han sacado de la placenta de un mamífero, le han puesto una placenta artificial y han nacido, han vivido. O sea, si tú me dices que un humano puede vivir sin tu placenta, entonces es solamente cuestión de tiempo que la ciencia le dé una placenta alternativa para cuidar esa vida. Y entramos en un trompo, que no quiero ahorita comentarlo, les pido disculpas, 5 minutos de política, porque todavía esta es una decisión que como humanos no hemos llegado a comprender, ¿no? Así como alguna vez lo fue la esclavitud, alguna vez lo fueron los derechos de voto, alguna vez lo fueron, sabe Dios qué cosas, ahora aparentemente estamos entrampados en el tema del aborto, en el tema de estos derechos reproductivos hasta ese límite. Entonces, ¿por qué me he tomado estos minutos para hablar eso? Porque debido a que los anticonceptivos están en estos derechos sexuales y reproductivos, tienen un presupuesto fuerte por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF, que es un presupuesto por objetivos. Entonces, los estados están obligados indirectamente por los organismos supranacionales, como la OMS, a inducir a su población a tener control natal. Esa es una política supranacional que viene de la OMS para controlar el sobrecrecimiento, entre comillas, poblacional. Pero ya les he demostrado ahora que en los países donde se aplicó correctamente esto, ya está habiendo una desaparición de su población. Dícese Japón, Europa Occidental. Entonces, probablemente en algún momento vamos a ver un cambio de estas políticas hacia algo más flexible. Entonces, acá tengo que también tocar otro tema político muy sensible, que son las esterilizaciones forzadas, que ocurrió lamentablemente en nuestro país hace muchos años. Entonces, lo que probablemente ocurrió, siendo objetivos en el tema, es que los estímulos gubernamentales para promover la esterilización fueron muy fuertes, de tal forma que muchos profesionales de la salud, entre médicos y no médicos, de forma no ética o hasta ilegal, produjeron o realizaron esterilizaciones. Pero no es tanto como que fue una orden. Eso también quiero que al menos les llame la atención estudiar. O sea, yo no voy a agarrar y decir, a mí me ordenó fulanito que vaya con mi tijera a cortar a todo el mundo. No, pues o sea, los médicos no son tan idiotas, ni tampoco el personal de salud es tan limitado como para meterse en problemas legales porque te ordenaron. O sea, eso también es un poco absurdo. Lo que sí ha habido son estímulos muy fuertes para que se realicen estos procedimientos. Entonces, nuevamente hemos entrado en un tema político. ¿Ya? Entonces, les digo todo esto para que ustedes le tomen importancia. Y con esto cierro. Si es que tú tienes una religión que te dice que está prohibido dar anticonceptivos porque no estás de acuerdo, porque tu religión te dice que no debe usarse estas cosas que son del diablo, entonces la norma explícitamente dice que no existe objeción de conciencia para dar anticonceptivos. O sea, si algún personal de salud tiene objeción de conciencia, debe retirarse y debe dejar que otro personal de salud recete o recomiende el anticonceptivo. O sea, nuestra norma reconoce que los anticonceptivos son un derecho, lo financia directamente por objetivos y te prohíbe a ti no darlos por objeción de conciencia. ¿Ven? Lo que nuestra norma no es, no reconoce el aborto como un derecho, no le pone plata al aborto para que se haga con fines públicos y así tuviera que hacerse un aborto con fines terapéuticos, la norma te permite excluirte del aborto por objeción de conciencia. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Entonces, discutir de anticonceptivos es una discusión que ya se llegó a una conclusión hace muchos años y ahora la discusión del aborto es un tema que está en debate. Probablemente hace muchos años la discusión de anticonceptivos también estaba en un debate fuerte
como lo que es ahora el aborto. Es un tema evolutivo. ¿Ya? Bacán. Entonces, con eso entendido, vamos ahora a lo que nos interesa, que es la parte netamente médica, la parte de salud. Entonces, cuando ustedes van a recetar o recomendar, porque ahí va la siguiente aclaración, ustedes o nosotros, el personal de salud, no receta anticonceptivos. Se recomienda, porque en teoría las personas son libres de elegir el método que quieran. O sea, yo mañana voy y elijo el método que me da la gana para cuidarme. Pero el personal de salud debe recomendar para no caer en efectos adversos que no deseamos o en falla de método por su ineficacia. Entonces, en el orden para recomendar un anticonceptivo, tienes que seguir la siguiente secuencia. Primero, la efectividad. O sea, tú deberías recetar anticonceptivos que son muy efectivos, ¿correcto? Si tiene menos de 2% de falla, es muy efectivo. Si tiene menos de 10% de falla, obviamente hasta un 2%, es efectivo. Y si tiene más de 10% de falla, es poco efectivo. Esa es, en resumidas cuentas, la efectividad. Entonces, la OMS recomienda que nosotros recomendemos los muy efectivos como primera opción y los efectivos como segunda opción. Es lo que deberíamos hacer, ¿ya? No se debería recomendar los poco efectivos. No se debería recomendar los poco efectivos. No. Muy bien. Ahora, cuando ustedes escuchen efectividad, ese es un término en gestión, la efectividad se refiere a lo que consigue, yo me acuerdo así, en la vida real. Efectividad con B de vida real, ¿correcto? Entonces, cuando tú das un anticonceptivo en condiciones experimentales, no es lo mismo que en la vida real. Eso también tienen que tener claro. O sea, agarramos un condón, lo probamos en laboratorio, lo probamos en condiciones experimentales, bien puesto, sin ninguna lesión de la bolsa o del mismo condón, nuevo, salido de la fábrica, tiene pues una tasa de eficacia o efectividad, perdón, una tasa de eficacia X. Pero cuando agarras ese condón y lo llevas al mercado, donde se ha soleado, te lo has comprado y lo has puesto en tu billetera, está 3 años ahí botado porque no lo usas y por ahí te liga un día y agarras tu condón de tu billetera todo viejo, todo gastado, roto, abierto, sin su airecito, pues no. Ese condón pues ya no sirve igual. Para colmo, te pones el condón, estás apurado con tu flaca ahí, están escapándose, están en la disco, están en una reunión familiar que se están ocultando del tío, del papá, del novio, de la novia. Estás haciendo tu novela mexicana ahí, no se lo ponen bien, se les sale, lo ponen tarde, que para el finalcito mejor uso. O sea, en la vida real, ese condón no funciona como en el laboratorio. Por eso es que el término correcto no es eficacia, sino efectividad, ¿ya? Que en la vida real. Y esa efectividad se consigue o se calcula en todo caso con el famoso índice de Peirce. El índice de Peirce es el número de fallas, correcto, que ha habido entre el número de parejas que han utilizado el método por un año, expresado en porcentaje. Entonces el índice de Peirce o la efectividad de un método se calcula por cuántas veces ha fallado en un número de parejas que lo ha usado por un mes, expresado en porcentaje. ¿Correcto? Entonces yo agarro 100 parejas y les doy condones, agarro 100 parejas y les doy pastillas anticonceptivas y les digo, vayan a ser felices, todo un año y regresan. Entonces yo cuento cuántas bendiciones han aparecido en la corte de condones
cuántas bendiciones han aparecido en la cohorte de anticonceptivos orales y en función de eso saco mi efectividad. ¿Me entiendes? Esa es la forma como se saca. Por eso cuando hablemos de los métodos anticonceptivos vamos a tener dos tipos de data. Vamos a tener el dato en el laboratorio de efectividad y vamos a tener el dato real en la vida real de la efectividad, ¿no? Que es el término correcto. Entonces vas a tener por un lado la eficacia del laboratorio y la efectividad en la vida real. ¿Cuál es lo que nos interesa? La efectividad en la vida real. ¿Ya? Muy bien. Entonces supongamos que tú ya has elegido el método más efectivo. Este es el más efectivo para tu paciente. Entonces, el siguiente concepto son los efectos adversos. Entonces, ustedes deben saber que la mujer, por sobre todo, debería estar bien con su método anticonceptivo. O sea, tú no le puedes dar un método anticonceptivo que le genere daño, ¿correcto? Tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Pero vamos a hablar de mujer porque hay más métodos para mujeres. Bien, entonces ahí también tengo que hacer otro acápite. O sea, hay más investigación de métodos anticonceptivos en mujeres, no porque la ciencia es machista y el patriarcado está oprimiendo a la humanidad y bla, 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 y todo ese delirio progre. No, lo que pasa es que es más fácil controlar el eje hormonal femenino por el circuito que tiene. Es una sola ovulación al mes con un sistema claro de hormonal, mientras que en el varón tienes cada 90 días oleadas de espermatozoides, de millones de ellos, ¿correcto? Que es más difícil manejar. 2. La gestación es en la mujer, no es en el varón. Entonces, si tú quieres controlar el proceso de gestación, es más fácil ir donde se va a producir, que en el caso del varón, lo que se va a generar. ¿Me entienden? Entonces, por esas razones científicas y obvias, es que hay mucha más tecnología médica para controlar la fecundación por parte de las mujeres. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a hablar de mujeres. Entonces, tenemos que darle un método anticonceptivo que no le haga daño, que no le haga daño. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si a una mujer tú le vas a dar métodos anticonceptivos hormonales, ya le vas a hacer daño, porque le estás dando hormonas. Si le vas a poner un dispositivo intrauterino, ya le vas a hacer daño, porque le estás poniendo un objeto externo. Entonces, inevitablemente, los mejores anticonceptivos que tenemos van a traer efectos adversos, que tú tienes que saber manejarlo, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de chicas, cuando les preguntas por qué no se cuidan, te dicen, ay, no, es que me cae mal, ay, no, es que me hace daño, ay, es que no quiero quedarme así. Entonces, justamente, la misión del personal de salud es bloquear esta barrera y evitar los efectos adversos para que las mujeres no lleguen a esa conclusión. ¿Y por qué crees que tanta mujer no quiere usar método anticonceptivo? Porque nadie le recomienda, porque van por su cuenta, compran lo que encuentran en la farmacia o les pone un personal, su té, lo que fuera, y no les explica los efectos adversos y al final se desmotivan de continuar. Y le cuentan a su amiga y a su otra amiga y a su otra amiga y al final nadie quiere usar. ¿Ya? Bien. Doc, supongamos que ya no hay efectos adversos, me aseguré que no le caiga mal, le escogí el mejor método. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo siguiente es los beneficios. O sea, cuando una persona va a recibir un anticonceptivo, lo ideal sería que ese anticonceptivo le haga inclusive bien a otros problemas que tiene. Y justamente ahí es donde entran los hormonales. Las hormonas, así como hacen daño, entre comillas, también pueden hacer un bien, entre comillas. Así que tú tienes que saber identificar los beneficios que le va a traer cierto método a esa pareja, a esa mujer. Y en función de esos beneficios lo debes recomendar. ¿Correcto? Ya. Bien. Doctor, ya encontré los beneficios, ya es lo mejor, lo que le conviene y le va a hacer bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Riesgo fetal. Hay que ponerse a pensar en qué falla. ¿Qué falla? ¿Qué pasa si falla el método? Porque puede fallar, ¿no?
Entonces, si falla el método, vas a salir embarazada. ¿Ese método va a hacerle daño a tu feto? ¿Va a hacerle daño a tu hijo? Entonces, hay que evaluar el riesgo fetal. Por ejemplo, un DIU te puede causar aborto. El estrógeno es teratogénico. Entonces, hay que saber eso. Hay que saber cuál es el riesgo fetal que acarrea el uso de tu anticonceptivo. Y finalmente, si es que ya te libraste del tema y ya sabes que no hay riesgo fetal alguno, lo que sigue es la elegibilidad. ¿Qué quiere decir la elegibilidad? Es lo que a la mujer le conviene. Le conviene desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista económico, etc. Si bien es cierto los anticonceptivos son gratuitos, no siempre están disponibles. Y hay una infinidad de productos en el mercado que no están en el petitorio nacional. Entonces, así sean gratuitos, porque están pagados con los impuestos de todos, no siempre están disponibles. Entonces depende mucho de la elegibilidad que tenga la paciente, lo que quiera usar para el medio en el que está, para los recursos que tiene. ¿Ya? Entonces esa es la pirámide invertida que yo siempre les pido que se lo metan a la cabeza para que entiendan cómo se diagnostica, cómo se recomienda un método anticonceptivo. Y en forma resumida, la OMS nos dice que el personal de salud deberíamos recomendar los anticonceptivos de categoría 1 y 2. ¿Qué significa? Categoría 1 significa que es un anticonceptivo que siempre se puede usar. No hay absolutamente ninguna contraindicación para la paciente y se puede usar. Categoría 2 es aquel que se puede usar, ¿correcto? No siempre, ¿ya? O sea, puede haber algún momento en el que se tenga que reevaluar su uso, pero igual debe darse. Nosotros no deberíamos recomendar el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 3 es un anticonceptivo que se puede dar solamente si no habría otras opciones disponibles. Es como que ya, pues, ¿qué me queda? Y el tipo 4 es algo que no se debería usar en ningún momento. No se debería usar en ningún momento. Este es bueno, ya, pues, ¿qué me queda? Entonces te voy a poner un ejemplo. Si la persona no es alérgica al látex, entonces el condón corresponde a una categoría 1. Úsese siempre, sin miedo. Pero si la persona es alérgica a algún policarbonato o alguna cosa, no al látex, pero alguna otra cosa similar al látex, entonces yo le pondría categoría 2, porque ya se puede usar, no hay problema, pero ya tienes ahí una observación. Si la persona quiere un método seguro, no le voy a dar condón, le voy a dar pastillas. Pero si no tengo pastillas para darle, me queda darle condón. Entonces ahí el condón pasaría a ser una categoría 3, porque no tengo otra opción. Debería darle pastillas, pero le estoy dando condón porque no tengo opción. Y finalmente, si la persona es alérgica al látex, el condón pasaría a ser 4. Entonces, si te das cuenta, la recomendación del condón ha cambiado según el paciente. Otra vez, soy una paciente, soy una pareja, que tenemos relaciones, y supongamos, vamos a poner para que sea más claro, es una relación abierta, promiscua, no es una pareja estable. Entonces hay que cuidar de ITS. El condón pasaría a ser categoría 1, porque es para cuidar las ITS, ¿no es cierto? En ese caso, se usa siempre que no sea alérgico al látex. Pasaría a ser categoría 2 si es que tuviera algún pequeño riesgo de que en algún momento pueda ser alergia. Pasaría a categoría 3 si es que la paciente lo que busca es seguridad, y eso lo dan las hormonas, pero no tengo hormonas en mi posta porque no llegó y solo me queda darle condón. Y si fuera alérgica al látex, sería 4. Entonces, así, para cada anticonceptivo tenemos categorías. Por ejemplo, una mujer joven sin riesgo cardiovascular, anticonceptivos orales, 1. Una mujer joven con un riesgo cardiovascular, 2. Una mujer joven con más de 2 riesgos cardiovasculares o mayor a 35 años con un factor de riesgo, 3. Una mujer con infarto de miocardio, 4 para anticonceptivos orales. ¿Ven? O sea, cada tipo de mujer, según sus comorbilidades, genera un tipo de categoría para lo que le vas a dar. ¿Ya? Por eso es complejo.
porque cada anticonceptivo tiene categorías del 1 al 4 en función de cada tipo de perfil de paciente. Entonces, ¿cómo les voy a explicar pues cada uno? Voy a hacer el camino inverso. Lo que voy a hacer es, les voy a explicar qué cosa causa cada fármaco, o sea, cada anticonceptivo, y por ende en quienes no podrías usarlo o podrías usarlo con cautela. ¿Ya? Entonces, eso es en lo que consiste nuestro desarrollo de la clase.